Descargo de responsabilidad. Todo el material, historia, diálogos e ilustraciones, utilizado en este vídeo pertenece a sus legítimos dueños. Este canal no reclama propiedad sobre la obra original. El propósito de este vídeo es meramente divulgativo y de apreciación hacia la novela ligera. Créditos a sus respectivos autores y artistas. Capítulo 26, El nuevo horno de Max. Martin había predicho, con bastante certeza, que Reed Parker aparecería el sábado por la mañana. No había previsto el desayuno. A las 6:45, al regresar de correr, abrió la puerta del apartamento y encontró a un joven desconocido sentado a la mesa con un plato de huevos revueltos y tostadas, comiendo con la naturalidad de quien había decidido que la cocina estaba a su disposición y había actuado en consecuencia. Delgado, de expresión algo intensa, el tipo de persona que había sido elegida para un papel y se había tomado la preparación muy en serio. «Buenos días», dijo Martin, dejando caer las llaves. Reed Parker, el estudiante de posgrado, el suplente, la infraestructura humana, levantó la vista y asintió. «Buenos días». Martin fue a prepararse un café. Decidió que esa era, sencillamente, la situación. A las 7:30, Leonard salió de su habitación a buscar agua y se detuvo en seco en el umbral de la cocina al ver la mesa del comedor, pasando por varias fases emocionales en aproximadamente 4 segundos, y ahora estaba de pie contra la encimera con su taza de café, con la expresión de un hombre que observa un fenómeno meteorológico que no puede controlar. A las 8, Penny llamó a la puerta, ahora llamaba los sábados, un cambio que había tardado aproximadamente 6 semanas y que todos habían recibido con agrado, y le presentaron a Reed Parker, quien inmediatamente pasó de comer tostadas a representar una versión de su propia historia personal que guardaba un parecido razonable con las notas del personaje de Sheldon, a la vez que incorporaba suficiente textura emocional genuina como para que funcionara. Martin observaba desde la cocina, con una taza de café en la mano. La actuación fue, objetivamente, competente. El joven tenía instinto. Entendía el ritmo, cuándo ser específico, cuándo ser vago, cuándo dejar que una pausa transmitiera la emoción. Había hecho ajustes al guión original de Sheldon para lograr un estilo más naturalista, lo que provocó que Sheldon apareciera a su lado y dirigiera lo que solo puede describirse como una dirección en tiempo real. La dinámica del hijo del medio debería tener mayor relevancia aquí, dijo Sheldon, aparentemente en un susurro. El estudio longitudinal de 30 años del profesor Bourbon estableció marcadores de comportamiento claros. Estás subestimando el componente de negligencia parental. Reed Parker se giró y dijo, casi en un susurro, me estoy saliendo del guión porque el guión parece un libro de texto de psicología. El guión es un libro de texto de psicología. Esa es la clave. Los patrones de comportamiento revisados por pares son más creíbles que los inventados. Los patrones de comportamiento revisados por pares en un guión que una persona le presenta a otra en una sala de estar no, así no es como. Reed Parker se detuvo, observó la expresión de Sheldon y tomó una decisión. De acuerdo. Se volvió hacia Penny. Sé que huir del centro decepcionó a todos, dijo con un tono de voz mucho más bajo que el que habría tenido en un libro de texto. Pero las camas eran como dormir en un banco de parque y las ventanas eran de este tamaño. Levantó las manos para señalar un pequeño rectángulo. Después de 6 meses, solo necesitaba ver un cielo sin marco. Penny, que estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá con su café, asintió lentamente. Leonard, que observaba desde la cocina, tenía la expresión de alguien que ve cómo una estafa tiene éxito y no sabe si sentirse aliviado u horrorizado. Martin cruzó la mirada con Leonard al otro lado de la habitación. Leonard murmuró, ¿qué hago? Martin respondió en silencio, nada. Déjalo correr. Desde el sofá, Penny le dio una palmadita en el brazo a Reed Parker. No tienes que darme explicaciones. Reed Parker, quien aparentemente era una buena persona más allá de su actuación, pareció conmoverse brevemente y con sinceridad. Luego se recompuso y retomó su personaje. Martin terminó su café y fue a ducharse. El lunes llegó como suelen llegar los lunes, con la energía particular de una semana que tenía opiniones encontradas sobre cómo iba a transcurrir. 2.
Martín estacionó el 911 en el garaje del edificio a las 8:19 y subió en el ascensor hasta el vestíbulo, donde se encontró con Harvey Specter saliendo de un coche que claramente no era un vehículo que él mismo hubiera conducido. Un Lincoln negro, alargado, cuyo conductor arrancó sin que nadie se lo pidiera. 1. Harvey creía que los abogados debían pensar constantemente y que conducir era una forma ineficiente de emplear el tiempo para pensar. A Martín siempre le había parecido un tanto irónico, dado que algunas de sus mejores ideas habían surgido en la carretera, pero la postura de Harvey era la de Harvey. Buenos días, dijo Martín, porque, como miembro más joven de su relación laboral, solía hablar primero, algo que Harvey había notado una vez y que nunca volvió a mencionar. Lunes, dijo Harvey, lo cual, viniendo de Harvey, era un saludo. Atravesaron juntos el vestíbulo, mostraron sus credenciales y se detuvieron en el grupo de ascensores. Semana importante, dijo Martín. Adquisición de patentes por parte de Wyatt Communications. Harvey miró el indicador del ascensor. Alguien está intentando consolidar su cartera en el sector de la comunicación inalámbrica distribuida. Wyatt posee 3 patentes que valen considerablemente más en conjunto que individualmente. ¿Quién es el comprador? Actualmente anónimo. Lo que significa que o bien se trata de una empresa de capital privado o alguien que no quiere que la víctima sepa que va a ir. Llegó el ascensor. En cualquier caso, interesante. Entraron. El ascensor, como a veces sucedía a esa hora, estaba ocupado por un grupo de personas que claramente habían estado esperando y que se reorganizaron siguiendo la coreografía particular de un ascensor que de repente se había vuelto más interesante de lo que había sido. Martín y Harvey intercambiaron una mirada brevísima. 43, dijo Martín. 44, dijo Harvey. Las puertas se cerraron. Harvey, tras un momento de silencio que, técnicamente, fue profesional, te debo algo. Martín lo miró. Mike, dijo Harvey. La baza de Louis era la prueba de drogas. Mike no sabía que la prueba había dado negativo porque yo no se lo había dicho. Miraba fijamente las puertas del ascensor. Le dijiste que confiara en que yo me encargaría del asunto. Tenías razón. Lo habrías manejado de todos modos. Sí, lo solucioné, asintió Harvey. 2 días más tarde de lo que lo habría hecho si Mike hubiera acudido directamente a mí en lugar de decidir gestionarlo él mismo. Una pausa. Lo cual hizo porque no sabía que podía acudir directamente a mí. Martín asimiló esto. Brecha de comunicación. Que usted rellenó. La expresión de Harvey no cambió, pero algo parecido al reconocimiento se reflejó en ella. Así que, gracias. Martín asintió una vez. ¿Cómo está? Va a estar bien, dijo Harvey, con un tono específico que significaba, va a estar mejor que bien y no voy a decir nada más al respecto. El ascensor se abrió a las 38. Varias personas salieron. Los demás ocupantes se reorganizaron. El Tesla, dijo Martín. La expresión de Harvey cambió aproximadamente 2 milímetros. ¿Y qué? El Roadster. La primera serie de producción tendrá una asignación limitada. Martín sacó su teléfono y abrió un contacto. Conozco a alguien en la empresa. No a Ilan, sino a alguien de la oficina de asignación. Si quieres estar en la lista, puedo llamar. 1. Harvey lo miró. ¿Conoces a alguien en Tesla? Conozco a alguien en casi todos los sitios, dijo Martín. Es una consecuencia de haber conocido a mucha gente antes de que se convirtieran en quienes son ahora. El ascensor se abrió a las 43. Martín salió. Se giró brevemente. Avísame. La expresión de Harvey, durante aproximadamente un segundo, fue la de alguien que se había sorprendido de nuevo y la estaba anotando para más tarde. Las puertas se cerraron. Martín estaba a mitad del pasillo del piso 43 cuando la vio. Max Black, vestida con su ropa de siempre, vaqueros, una chaqueta bastante usada y el pelo como siempre, salía de la cocina cargando una caja plana vacía con la eficiencia y la determinación de alguien que ha terminado una tarea y se dispone a pasar a la siguiente. Ella lo vio y se detuvo. Primera entrega realizada,
dijo. ¿Cómo te fue? La señora de la despensa, Carla, me miró como si llevara contrabando. Luego abrió la primera caja y ahora quiere mi número. Max se ajustó la caja vacía bajo el brazo. Además, vinieron 2 personas del piso de arriba expresamente. No sé cómo se corre la voz tan rápido. Este edificio tiene una excelente infraestructura para los chismes, dijo Martín. Es una de sus mejores cualidades. Max lo miró. Ella parecía, observó, alguien que llevaba despierta desde las 2:30 de la mañana. ¿Cuándo cuidas niños? Preguntó. Mediodía. Voy a casa a dormir 3 horas primero. Hizo una pausa. Por cierto, presenté mi renuncia esta mañana. El trabajo de niñera. La semana pasada es la última. Esa es la decisión correcta. Me liberó la tarde, ¿qué es lo que me dijiste que harías? Lo dijo con naturalidad, como Max decía las cosas que ella había decidido no complicar. Lo siguiente es lo del horno. Martín llevaba pensando en esto desde el viernes. Sé lo que quiero regalarte para el Día de Acción de Gracias, dijo. Max lo miró con la inmediata desconfianza de alguien que se había enterado de que las sugerencias de regalos de Martín solían ser estructuralmente inusuales. El horno, dijo. Equipo nuevo. De calidad profesional, adecuado para el volumen de producción que manejan. Instalado antes de la semana festiva, lo que significa que lo tendrán listo para el aumento de la producción navideña. Martín. Esto no es caridad, dijo antes de que ella pudiera animarse. He hecho esta misma oferta a todos los clientes con los que tengo una relación a largo plazo. El 1% del negocio, sin diluir la participación, se transfiere a la Fundación Hope, la misma estructura que los acuerdos de ayuda mutua, la misma estructura que el acuerdo de Ann. Yo proporciono recursos que aceleran el proceso. La fundación obtiene una pequeña participación en lo que construyas. Tú obtienes equipo para el que tardarías 2 meses en ahorrar. Hizo una pausa. El horno me cuesta una tarde y un cheque. A ti te cuesta el 1% de algo que aún no has construido. No es un maltrato para ninguno de los dos. Max estaba callado. Además, dijo Martín, si tienes un horno más grande, puedes dormir 45 minutos más cada mañana porque horneas menos tandas. Lo que significa que llegas aquí con menos aspecto de haber estado despierto desde antes de que la ciudad empezara a funcionar. Max miró al techo brevemente. Haz eso, dijo ella. ¿Qué cosa? Cuando presentas argumentos lógicos tan convincentes que discrepar se siente como discutir contra las matemáticas. Lo aprendí en la Facultad de Derecho, dijo Martín. Lo llaman alegato oral. Los abogados le ponen un nombre formal a todo, así que parece que lo inventamos nosotros. ¿Sabes qué es Facebook? Preguntó Max de repente. 1. Martín parpadeó al ver el pivote. Bastante bien. Ann me lo estaba enseñando. Lo etiquetaron en como 30 fotos y siguió. Hizo un gesto con la mano. En fin. ¿Estás al tanto? Estoy en ello. El fundador es tu cliente. Él es. Max lo miró fijamente. Puedes conseguir que Beyoncé acepte mi solicitud de amistad. Martín lo pensó detenidamente. Eso escapa por completo a mi control. La presencia digital de Beyoncé la gestiona un equipo de personas cuyo único trabajo consiste en decidir con quién interactúa Beyoncé en línea. No tengo ninguna influencia en ese sentido. ¿Y qué hay de Britney? Tampoco. Taylor Swift acaba de empezar. Máximo. Bien. Miró la caja vacía. El horno. El horno, confirmó Martín. Se quedó callada un momento. Tú eliges el horno, dijo Martín. Sabes lo que necesitas. Yo solo firmo el cheque. Max lo miró. Eres una persona muy extraña para ser amigo, ¿sabes? Me lo han dicho. De acuerdo, dijo con sencillez, sin preámbulos, como Max tomaba decisiones una vez que ella las había tomado. Pero quiero ir a verlos primero. No voy a dejar que me entreguen un electrodoméstico que no haya revisado personalmente. Absolutamente. Y quiero que Caroline esté allí. Tiene opiniones sobre hornos. Ella puede estar allí.
¿Y Earl? Martín hizo una pausa. Earl quiere venir a ver hornos industriales. Earl quiere que lo incluyan en las cosas, dijo Max. No tiene mucha gente que lo incluya en las cosas. Martín la miró por un momento, fijándose en la practicidad de sus palabras, en la forma en que las había dicho sin sentimentalismos, pero con total seriedad. Entonces llega Earl, dijo. Max recogió su caja vacía. El sábado. Te enviaré un mensaje. Se dirigió hacia el ascensor. Martín la vio marcharse y luego volvió a dirigirse a su oficina. Detrás de él, en algún lugar del edificio, la primera tanda de magdalenas del lunes por la mañana hacía lo que siempre hacía, moverse por la despensa, por los pasillos, hacia la jornada laboral de un bufete de abogados lleno de gente que no se había planteado que un negocio de magdalenas dirigido desde un apartamento de Brooklyn por una joven de 24 años que nunca había terminado el instituto pudiera producir algo mejor que las opciones de catering con las que se habían estado conformando. Ya no se conformaban. Martín se sentó en su escritorio, abrió el archivo de Wyatt Communications que Harvey había mencionado en el ascensor y comenzó a leer. La semana había comenzado. Capítulo 27, Mark pide ayuda. Los tacones de Rachel Sein resonaron en el pasillo del piso 43 con una precisión que cualquiera que hubiera trabajado cerca de ella durante más de una semana había aprendido a interpretar como si fuera el tiempo. Ritmo normal, profesional, eficiente, el ritmo de alguien que avanza en el día con un propósito. Este ritmo, algo andaba mal y ese algo tenía nombre. Las dos mujeres del departamento administrativo que cometieron el error de decir, «Buenos días, duquesa», al pasar por el rincón de la cocina recibieron una sonrisa tan contenida que podría haber servido para demostrar el concepto de sonrisa controlada a quienes nunca la hubieran visto. Rachel siguió caminando. 1. El apodo se había extendido por la firma con la rapidez y el entusiasmo propios de los chismes entre departamentos. Pearson Hartman contaba con 63 abogados, 200 empleados de apoyo y una red de comunicación interna que habría impresionado a la CIA. 72 horas después de que Martín lo usara por primera vez, de forma casual, en el pasillo, delante de dos asistentes legales que no tenían nada mejor que hacer, el apodo había adquirido un contexto adicional que iba desde lo ligeramente inexacto hasta lo genuinamente creativo. Rachel había tenido paciencia con esta situación durante exactamente 2 meses. La paciencia se había agotado esta mañana en algún punto entre el ascensor y el ala administrativa. Dobló la esquina hacia su cubículo, organizó su agenda y los documentos de la mañana con la eficiencia de quien decide que el trabajo se hará independientemente de la conversación que esté a punto de tener, luego se puso de pie, se alisó la chaqueta y entró en la oficina de Martín. Ella se detuvo. Martín estaba sentado en su escritorio, inclinado hacia adelante, frunciendo el ceño frente al monitor. Su mano izquierda estaba sobre el teclado, mientras que la derecha movía el ratón con la intensidad concentrada de quien gestiona algo importante. Su expresión reflejaba la concentración que ella había visto en él durante la preparación del caso Amanda Soum, durante el análisis de la adquisición de Wyatt, en cada momento en que un caso requería toda su atención. Rachel retrocedió un poco. Ella se acercó para ver la pantalla. Mundo de Warcraft. 6. En concreto, la instancia de incursión del Templo Oscuro, y por lo que se veía en el registro de chat que aparecía desplazándose por la barra lateral, un grupo de personas que estaban muy satisfechas con cómo iba todo. Buen tiro, Sheldon. Bien, todos mantengan la posición. Martín, estás aguantando el ataque adicional de la izquierda. En ello. Magnífico. Bien, ejecuta. Bien hecho a todos, dijo Martín, reclinándose. Todo perfecto. Me desconecto, tengo que trabajar. Escribió algo en el chat, recibió varias respuestas entusiastas y cerró la ventana del juego. Rachel se dio cuenta de que su presión arterial había tomado una decisión sin consultarla. Tú, dijo ella. Martín giró su silla y observó su expresión. La suya también se ajustó levemente, como cuando comprendía que la conversación se desarrollaba en términos que no le correspondían. Ese era un allanamiento programado, dijo. Sheldon y los demás quedan libres los lunes por la mañana.
Me comprometí con esto hace 2 semanas. Este es un ordenador de la empresa. Todos mis archivos de trabajo reales están en el sistema de la empresa. El cliente del juego está. Esta es una computadora de la empresa un lunes por la mañana en un bufete de abogados. El departamento de TI supervisa los eventos de seguridad de datos. Jugar a World of Warcraft no activa. Martín, dijo Rachel, sentándose en la silla frente a su escritorio con la calma deliberada de quien ha decidido que el volumen no es la herramienta adecuada para esta conversación. Necesito que me oigas. Martín cerró el monitor, giró completamente su silla hacia ella y le dedicó la misma atención que prestaba a sus clientes cuando decidía que necesitaban ser escuchados en lugar de ser controlados. El apodo, dijo Rachel. Martín no apartó la mirada. Empezó como una broma entre nosotros. No pasa nada. Me lo tomo con humor. Ella sostuvo su mirada. Lo que no puedo soportar a diario es caminar por este edificio y que se use para especular sobre mi vida personal, mis ambiciones y mi relación contigo. Nada de eso le incumbe a nadie. Ahora, al parecer, todo es de dominio público. Hizo una pausa. Necesito que pare. Martín guardó silencio por un momento. Tienes razón, dijo. No pensé en cómo se difundiría, y debería haberlo hecho. Lo siento. Rachel se había preparado para varias posibles respuestas. Esta era la que requería menos seguimiento. Gracias, dijo ella. Esto se acaba hoy. Lo dijo con sencillez, sin rodeos, como cuando hacía promesas de verdad. 3. Rachel dio por zanjado el tema. Abrió su agenda y la giró hacia él, al otro lado del escritorio. El cliente de fusiones y adquisiciones de Jessica viene a las 10. La reunión preliminar sobre la estructura de la operación. Te he dejado la tarde libre para que puedas investigar más a fondo. Bien. Martín miró el horario. ¿Qué impresión te causó después de la entrevista inicial? Está impaciente. Tiene prisa por cerrar el trato, pero no quiere parecerlo, lo que suele significar que para él el asunto es más urgente de lo que ha dicho. Rachel cerró el libro. Yo insistiría en el plazo. Averigua qué motiva la urgencia antes de hablar de la estructura. Martín la miró con la misma expresión que usaba cuando ella decía algo que él había estado pensando por su cuenta y que estaba confirmando. Ravenclaw, dijo. Rachel parpadeó. ¿Qué? Casa asignada. Si esto fuera Hogwarts. Se recostó. Inteligencia hacia adelante, valora la competencia, subestimada por las casas que confunden la confianza con la habilidad. Inclinó la cabeza. Ravenclaw. Rachel lo miró. ¿Me estás diciendo a qué casa de Hogwarts pertenezco un lunes por la mañana? Lo insinuaste. Yo completé la idea. No quise decir. Hiciste referencia a una poción de amor del callejón nocturno. Eso implica familiaridad con el canon, lo que implica una preferencia de clasificación, lo que... 4. Eres tan extraño, dijo Rachel, pero los 40 minutos de furia contenida se habían reducido a algo considerablemente más manejable, lo que sospechaba que era exactamente lo que él había estado haciendo y que ella optó por no reconocer en voz alta. Se puso de pie. Las 10 en punto. Estaré listo. Ella estaba en la puerta cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla. Algo se reflejó en su rostro, no exactamente preocupación, sino más bien la reacción de alguien que esperaba una llamada en otro momento. Siéntate, dijo. Puedes quedarte. Rachel, que estaba a punto de marcharse como dictaba la costumbre profesional, se percató de esto y volvió a sentarse en el sofá de la oficina. Martín respondió por el altavoz. Mark. Su voz cambió ligeramente de registro, no por ello perdió profesionalidad, sino que su tono se suavizó, como siempre ocurría cuando hablaba con alguien conocido. Creía que habías estado en reuniones de negocios toda la semana. Martín. Te necesito. La voz al otro lado de la línea era lo suficientemente fuerte como para haber sido audible sin altavoz, y transmitía la energía particular de alguien que llevaba mucho tiempo despierto tomando decisiones trascendentales. Despedí al equipo legal. Martín se quedó muy quieto. ¿Qué equipo legal? Todo.
Todos ellos desaparecieron. Marca. Me dijeron que la mejor oferta era de 10.000 millones. 10.000 millones. ¿Sabes cuánto vale la división de búsqueda de Microsoft? ¿Sabes cómo se perfila la trayectoria de los ingresos publicitarios? 10.000 millones es lo que le ofreces a alguien cuando crees que no sabe lo que tiene. Por eso se negocia, dijo Martín, en lugar de te necesito. Te necesito a ti y necesito a los chicos de Harvard. Necesito gente en la que confíe. Martín se inclinó hacia adelante y abrió su navegador. Rachel lo observó mientras realizaba una búsqueda, revisaba los resultados y hacía otra. Tomó su propio teléfono y comenzó a buscar información. Facebook. Microsoft. Negociaciones de adquisición. Valoración. Las piezas encajaron rápidamente. La Junta aprobó tu incorporación, continuó Mark, a un ritmo que sugería que ya había discutido esto internamente varias veces y había ganado. Les dije que nos llevarías a los 15.000 millones. No discutieron. Nadie discute cuando digo tu nombre, Martín, no sé si lo sabes. Sé que usted lo cree, dijo Martín. ¿Cuánto tiempo llevan las conversaciones? 10 días. Y despediste al equipo legal el 10º día. 9º día. Necesitaba el fin de semana para encontrar un reemplazo. El fin de semana fue, Martín miró brevemente al techo. Mark, es lunes por la mañana. Trabajo rápido. Se trata de una ronda de financiación de al menos 100 millones de dólares, con la posibilidad de una negociación de adquisición multimillonaria. Eso no es. 15.000 millones, Martín. Me vas a conseguir 15.000 millones. Ya se lo dije a la junta directiva. Rachel estaba leyendo un artículo de Bloomberg del viernes sobre las negociaciones de adquisición entre Microsoft y Facebook. La diferencia en la valoración entre ambas partes era, sin duda, significativa. Giró la pantalla de su teléfono hacia Martín para que pudiera ver el número sin interrumpir la llamada. Martín le echó un vistazo. Su expresión procesó esto y continuó. Mark, dijo, tienes que irte a dormir. No soy. Llevas despierto desde el viernes, al menos, tomando decisiones que te acompañarán durante 10 años. Lo primero que necesitas hacer es dormir. Lo segundo que necesitamos es tener una conversación sincera cuando tu cerebro funcione al nivel que te permitió crear aquello que intentas proteger. Hizo una pausa. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que no ahora mismo, no en estas condiciones. Una pausa en el otro extremo. Más larga que las pausas anteriores. Vendrás. Te llamaré esta noche. Ya habrás dormido. Hablaremos. Martín sostuvo el teléfono con firmeza. Duérmete, Mark. Bueno. Lo digo en serio. Lo sé. Por eso te llamé. La llamada terminó. La oficina quedó en silencio por un momento. Rachel miró la pantalla de su teléfono y luego a Martín. Microsoft está intentando adquirir Facebook. Microsoft lo está estudiando, dijo Martín. Lo que significa que otras partes también lo están estudiando, porque nada de esa magnitud ocurre de forma aislada. Se recostó. La diferencia en la valoración es real. 10.000 millones es la posición inicial de alguien que quiere ver si Zuckerberg entra en pánico. No entró en pánico, despidió a su equipo legal, lo cual se acerca al pánico, pero en una dirección que podría funcionar si se maneja correctamente. Puede negociar una valoración de 15.000 millones. Martín volvió a leer el artículo de Bloomberg. Puedo crear un marco que haga que 15 sean defendibles. Que la otra parte lo acepte o no depende de variables que aún desconozco. Cerró el navegador. Necesito saber quiénes son las otras partes. Microsoft no avanza en un proyecto de esta magnitud sin información sobre posibles licitadores alternativos. Rachel ya estaba tomando nota. Empezaré a analizar el panorama de las negociaciones. Además, Martín cogió el teléfono, necesito reservar 2 vuelos a Palo Alto. Esta noche si es posible, mañana por la mañana como muy tarde. Y necesito que Priya esté al tanto del caso de fusiones y adquisiciones para que pueda encargarse de la reunión de las 10 sin mí si tengo que atender llamadas. Listo.
Rachel ya estaba de pie. Luego se detuvo. Palo Alto. ¿Quién es el segundo boleto? Martín la miró con la misma expresión que había precedido a varias de las mejores decisiones que había tomado en los últimos 2 meses. Llevas 2 meses gestionando la relación con la Asociación de Ayuda Mutua desde el punto de vista administrativo, dijo. Conoces a estos clientes mejor que nadie, excepto yo. Y en una negociación de esta envergadura se necesita alguien que sepa interpretar el ambiente mientras yo expongo mis argumentos. La miró fijamente. ¿Esa eres tú? Rachel lo miró. Además, dijo, Priscila preguntó específicamente por ti en su último correo electrónico y sugirió que vinieras la próxima vez que hubiera un motivo para visitarla. Este es un motivo. Eso es manipulación, dijo Rachel. Es un razonamiento exhaustivo, dijo Martín. Son 2 cosas diferentes. Rachel se quedó un momento en la puerta. ¿Prefiere un asiento junto a la ventana o en el pasillo?, preguntó. Pasillo, dijo Martín. Necesito poder trabajar. Reservaré ambos, dijo Rachel. Asientos de pasillo. En filas diferentes si la clase turista está llena. No vamos a viajar en clase turista, dijo Martín con suavidad. Rachel ya lo sabía antes de decirlo. Fue a su escritorio y empezó a hacer llamadas. Fuera de la ventana, el lunes continuaba. La ciudad bajo el piso 43 seguía su curso como siempre lo había hecho, enorme, indiferente, sin exigir nada y produciéndolo todo. En el interior, una abogada senior de 23 años de Pearson Hartman estaba a punto de volar a California para negociar la valoración de la red social más importante del mundo en nombre de un amigo que la había creado en una residencia universitaria hacía 5 años. 1. Martín abrió un nuevo documento, titulado Facebook, Marco de negociación, y comenzó a escribir. Capítulo 28, Hermanos reunidos. El vuelo a San Francisco duró 4 horas y 50 minutos, tiempo suficiente para que Rachel organizara los documentos del acuerdo, atendiera 2 llamadas de Priya sobre el caso de fusiones y adquisiciones que estaba cubriendo y desarrollara una opinión exhaustiva sobre el café de avión, la cual se guardó casi para sí misma. 1. Martín pasó la primera hora junto a la ventana observando las formaciones de nubes con una expresión que Rachel había aprendido a reconocer como de pensamiento más que de preocupación. Luego abrió su computadora portátil y trabajó durante las 3 horas restantes en el silencio concentrado de alguien que había decidido lo que había que hacer y lo estaba haciendo. Ella le pidió 2 veces que firmara los documentos que Priya le había enviado. Él firmó sin levantar la vista. Ella lo agradeció. La azafata que volvió por tercera vez para ofrecerle a Martín otra bebida llevaba aproximadamente 2 horas buscando excusas para regresar a su fila, y Rachel había estado desarrollando un pequeño estudio personal sobre este fenómeno, el efecto específico que su jefe tenía en las personas que lo conocían por primera vez en un espacio cerrado. Era instructivo, como lo es observar cualquier fuerza natural. Era innegable. Simplemente lo observabas y actuabas en consecuencia. Aterrizaron en el aeropuerto de San Francisco a las 2:15, hora del Pacífico. El coche que Rachel había reservado, un Town Car negro y elegante, los llevó por la autopista 101 hacia Palo Alto, con la bahía brillando a su izquierda bajo un cielo que tenía algo que Nueva York nunca había logrado del todo, un azul genuino y sin complicaciones. Dime qué sabes realmente sobre la situación, dijo Rachel sin levantar la vista de su tableta. No la versión de Mark. La versión real. El corporativo de Microsoft se puso en contacto conmigo hace 6 semanas. Llegaron con un marco de valoración que establecía 10.000 millones como límite máximo, lo que en términos de negociación significa que 10.000 millones es su posición inicial, no su límite. Los 200 millones por el 2% que proponen no son una adquisición, sino una participación minoritaria, una inversión estratégica, una forma de establecer una relación comercial y un precedente de valoración simultáneamente. Así que en realidad no están intentando comprar la empresa. Todavía no. Están intentando determinar su valor antes de decidir si compran la empresa. La participación del 2% les proporciona un punto de referencia que controlan. Se apartó de la ventana. El problema con el anterior equipo legal de Mark no era que fueran malos abogados.
El problema era que le aconsejaban priorizar la seguridad. Aceptar la valoración de 10.000 millones, quedarse con los 200 millones, conseguir la financiación para la expansión europea y seguir adelante. Es un consejo sensato, dijo Rachel. Es un consejo lógico si crees que 10.000 millones es una cifra exacta. Martín abrió una carpeta en su portátil. No creo que 10.000 millones sea una cifra exacta. Creo que 10.000 millones es el modelo que los banqueros de Microsoft elaboraron basándose en los ingresos actuales y el crecimiento de usuarios, sin tener en cuenta adecuadamente la trayectoria de los ingresos publicitarios ni el efecto de red que se acumulará durante los próximos 5 años. Rachel consultó los datos públicos de Facebook que había estado recopilando desde la llamada, usuarios activos mensuales, tasa de crecimiento, métricas de interacción e ingresos publicitarios por usuario. Había creado un modelo de proyección sencillo para el vuelo, que no había mencionado porque no estaba segura de que fuera relevante. Ella giró la tableta hacia él. Martín lo miró. Leyó los números. Los volvió a leer. Cuando construiste esto, dijo. La primera hora del vuelo es agitada. No es complicado. Tomó la tableta y la examinó un momento más. Esto es básicamente lo que he estado pensando durante las últimas 4 horas, solo que tú lo tienes en una hoja de cálculo. La miró. ¿Podría Priya conseguirme el informe anual de Microsoft y el desglose de sus ingresos por publicidad digital de los últimos 3 años? Ya lo envié, dijo Rachel. Lo reenvió mientras estabas en el coche. Martín la miró. Le informé antes de embarcar, dijo Rachel. Ella ya había previsto la necesidad de investigación. Tengo a las 2 mejores personas de apoyo en el edificio, dijo Martín. Tenéis a las 2 mejores personas de apoyo de la ciudad, dijo Rachel, lo cual no era modestia sino verdad, y ambas lo sabían. 1. La villa en Palo Alto era alquilada, bonita, pero no del tipo de lujo que se obtiene al ser propietario, sino del tipo que se obtiene al pertenecer a una empresa que gastaba sin control en todo menos en la comodidad personal de su fundador, ya que todo el capital disponible se destinaba al crecimiento. Los muebles eran buenos, la cocina estaba equipada y en la sala de estar había una pizarra blanca que claramente se había usado para algo estratégico y que estaba parcialmente borrada. Mark Zuckerberg abrió la puerta con una camiseta gris y vaqueros, su atuendo habitual, al igual que los trajes de 3 piezas de Martín lo eran para él, no por pereza, sino por una decisión tomada una sola vez y no revisada. Tenía mejor aspecto que lo que había sonado por teléfono, lo que significaba que, efectivamente, había dormido, lo cual era buena señal. Vio a Martín y su expresión fue la que solía tener, una combinación particular de alivio y reconocimiento, y algo más cálido que ambos, el rostro de alguien que había estado lidiando con algo muy pesado solo y acababa de ver llegar a alguien que podía ayudar a cargarlo. 1. Viniste, dijo Mark. Ya te dije que lo haría, dijo Martín. Se dieron ese abrazo que se dan las personas que se conocen desde antes de que ninguno de los dos fuera alguien en concreto, real, breve, una palmada en la espalda que comunicaba más que las palabras que la rodeaban. 2. Mark miró a Rachel. Debe ser Rachel. Priscila habla de ti. 3. Ella también habla de ti, dijo Rachel, estrechándole la mano. Sobre todo dice que trabajas demasiado y que no comes suficientes verduras. 3. Eso es correcto, dijo Mark. Se hizo a un lado para dejarlos pasar. Pedí comida tailandesa. Espero que no haya problema. Es genial, dijo Martín. Se instalaron alrededor de la mesa del comedor, que era lo suficientemente grande como para extender los documentos, y hablaron durante casi 7 horas. Martín dejó que Mark le contara todo primero, el contacto inicial, las reuniones, la presentación del equipo de Microsoft, las recomendaciones del anterior equipo legal, la decisión de despedirlos. Escuchó sin interrumpir, algo que los abogados competentes hacían y los que simplemente cumplían con su trabajo no. Rachel tomaba notas en la taquigrafía que había desarrollado, la cual Martín podía leer y para la cual cualquier otra persona necesitaría una clave. Cuando Mark terminó, Martín permaneció en silencio durante unos 60 segundos. Rachel había aprendido a reconocer ese silencio,
era el que se producía antes de que él organizara algo dándole la forma necesaria para presentarlo. Los 200 millones de dólares que Microsoft paga por el 2%, dijo Martin, establecen una valoración de 10.000 millones de dólares como un hecho de mercado. Una vez que se acepta esa inversión en esos términos, los 10.000 millones se convierten en el punto de referencia para cualquier conversación posterior, incluyendo cualquier futura discusión sobre adquisiciones. Mark asintió. Había comprendido esa parte. La ventaja que tienes ahora mismo, continuó Martin, es que el acuerdo aún no está cerrado. Una vez cerrado, esa ventaja desaparece. Abrió la tableta de Rachel y le mostró a Mark el modelo de proyección que ella había creado. Así es como se verían los ingresos publicitarios de Facebook si se aplicaran supuestos de crecimiento conservadores a partir de la base actual durante 5 años. No optimistas, sino conservadores. Mark miró los números. El modelo de Microsoft no incluye esto, dijo Martin. Sus banqueros modelaron la situación actual y aplicaron un multiplicador de crecimiento tecnológico estándar. No modelaron el efecto de red acumulativo ni lo que sucede con los ingresos publicitarios por usuario a medida que mejora la capacidad de segmentación. Hizo una pausa. La cifra que están usando como base para la negociación es errónea. No errónea en el sentido de injusta, sino errónea en el sentido de matemáticamente insuficiente. Entonces, ¿cuál es el número correcto?, dijo Mark. 15.000 millones es una cifra defendible si nos basamos en un flujo de caja descontado a 5 años con supuestos conservadores, dijo Martin. Puedo elaborar ese modelo. No será una cifra que yo haya inventado, sino una cifra que podré justificar ante un grupo de expertos financieros de Microsoft con datos que ellos mismos podrán verificar. Mark se recostó. ¿Y si no aceptan 15? Luego averiguamos qué cantidad aceptarían por encima de 10 y determinamos si la diferencia es negociable o si este acuerdo no es el adecuado. Martin juntó las manos. Pero antes de volver a la mesa de negociaciones, necesito 3 cosas. El modelo financiero completo del equipo legal anterior, sea lo que sea que hayan elaborado, incluso si es erróneo. La hoja de términos que presentó Microsoft. Y cualquier información sobre la competencia que tengan acerca de otras partes que hayan expresado interés en una transacción similar. Mark lo miró por un momento. ¿Hay otros partidos? Supuse que sí. Google se puso en contacto con ellos hace 6 semanas. Antes que Microsoft. No llegó a ninguna parte, pero no tiene por qué desaparecer. Simplemente tiene que existir. Martin tomó su pluma. Un interés contrapuesto, aunque sea informal, cambia la dinámica de la negociación. El equipo de Microsoft necesita saber que no son los únicos en la mesa de negociaciones. Rachel había estado escribiendo todo el tiempo. Levantó la vista. ¿Quieres que llame a Priya para que te dé las plantillas del contrato? Si vamos a reestructurar el acuerdo preliminar, deberíamos tener el marco listo antes de la primera reunión. Sí, dijo Martin. Y pídele que te traiga las declaraciones públicas de Google sobre su estrategia de inversión en redes sociales de los últimos 18 meses. Quiero saber qué han dicho públicamente antes de decidir cómo utilizar la información que han publicado en privado. Rachel se apartó de la mesa para hacer la llamada. Mark la vio marcharse y luego miró a Martin con la expresión de alguien que acababa de presenciar la ejecución de la primera fase de una operación bien coordinada. Es extraordinaria, dijo Mark. Lo sé, dijo Martin. Priscilla quiere saber si está disponible para tomar un café todos los jueves, dijo Mark con la franqueza de quien recibe un mensaje y lo transmite. Por lo visto, ya lo hacen, pero Priscilla quiere que sea oficial. Martin miró hacia la puerta por donde Rachel había desaparecido. Llevan 6 semanas haciéndolo. 1. Lo sé. Priscilla la considera la reunión más útil de su agenda. Mark cogió su vaso de agua. Tienes una red de contactos, Martin. Siempre la has tenido. Pero la gente en la que realmente confías es un grupo mucho más reducido. Eso es cierto para la mayoría de la gente. Eso se aplica más a ti. Mark no lo decía como una crítica. Lo decía como solía decir las cosas que había meditado cuidadosamente. La asociación, Priya, Rachel,
son personas en las que has decidido confiar de verdad. Eso es diferente a la gente que conoces. Martín consideró esto. Despediste a todo un equipo legal en medio de una negociación de $100 millones, dijo Martín, porque decidiste que en realidad no confiabas en ellos. Sí. ¿Y me llamaste? Sí. Aunque tengo 23 años y este es el negocio más grande en el que he participado. 2. Eres la única persona, dijo Mark, que ha acertado en algo antes de que yo estuviera preparado para escucharlo y, aún así, me lo ha dicho. Dejó su vaso sobre la mesa. Eso vale más que un socio de renombre en una firma centenaria. Rachel regresó con su teléfono. Priya enviará las plantillas en 1 hora. También encontró un artículo del Wall Street Journal de hace 8 meses donde un vicepresidente senior de Google describía la inversión en redes sociales como una prioridad estratégica para la próxima década. Se sentó. Eso es de dominio público. Si el equipo de Microsoft pregunta cómo supiste del interés de la competencia, esa es la respuesta. Martín la miró. Miró a Mark. 15.000 millones, dijo. Construyámoslo. Terminaron a las 9:45. La comida tailandesa la habían comido por etapas, y al final ya estaba fría, sin que nadie se diera cuenta. El coche oficial llevó a Martín y a Rachel al hotel que Rachel había reservado, uno de los establecimientos cercanos a Stanford que ofrecía alojamiento para quienes buscaban comodidad y espacio para trabajar. El vestíbulo estaba tranquilo. El registro fue rápido y eficiente. En el ascensor, Martín y Rachel permanecieron de pie con el silencio particular de dos personas que habían estado colaborando intensamente durante 12 horas y ya no sentían la necesidad de llenar ese espacio. Buen trabajo hoy, dijo Martín. El modelo de proyección era impreciso, dijo Rachel. Creaste un modelo financiero relevante para el acuerdo en un avión en 1 hora, utilizando datos públicos y tu propia síntesis. Deja de disculparte por ello. Rachel miró las puertas del ascensor. Priscila sí que habla de mí. Al parecer, en términos muy elogiosos. Apenas me conoce. 1. Sabe lo que necesita saber. El ascensor se abrió en el 4.º piso. Tiene buen ojo para la gente. Es una de las cosas que la hacen excepcional. 1. Caminaron por el pasillo hacia sus respectivas habitaciones. Martín, dijo Rachel, desde la puerta de su casa. Se giró. Ella sostuvo su mirada por un instante con la expresión que había estado presente ocasionalmente en los márgenes de los últimos 2 meses, la que existía bajo la competencia profesional, la cuidadosa evasión y la calidez particular que caracterizaban a Rachel. Gracias por traerme, dijo. 1. Era sencillo y significaba lo que decía. Gracias por la hoja de cálculo, dijo Martín, y eso significaba exactamente lo que decía. Abrió la puerta y entró. Martín se quedó un momento en el pasillo. Luego fue a su habitación, abrió su computadora portátil y comenzó a preparar el caso de los $15.000 millones. En el exterior, Palo Alto era un lugar tranquilo, a diferencia de Manhattan, donde reinaba una tranquilidad particular, el silencio propio de un lugar que construía el futuro con parques empresariales, viviendas para profesores y villas de alquiler, creando algo enorme a partir de lo que, desde fuera, parecía una vida suburbana californiana ordinaria. Martín trabajó hasta las 2 de la madrugada. Luego cerró el portátil, apagó la luz y se durmió. Capítulo 29, el día que Martín estuvo ausente. A 3.000 millas de la negociación de Facebook, 2 mujeres estaban de pie frente a un horno nuevo. Era un horno Blayet, de uso comercial, de piso medio, del tipo que usaban las panaderías cuando se tomaban en serio su trabajo. De acero inoxidable, con distribución uniforme del calor y un temporizador con un satisfactorio clic mecánico. 2 hombres de una empresa de suministros para restaurantes del Bronx lo habían entregado el martes por la mañana y lo habían instalado con la profesionalidad de quienes lo han hecho muchas veces y no tenían ninguna opinión al respecto. Max se quedó parado frente a él durante aproximadamente 4 minutos antes de decir nada. Lo que ella había dicho fue, de acuerdo. Eso fue el martes. Ahora era jueves por la noche, y ella y Caroline habían estado realizando pruebas desde las 4 de la tarde. Timbre.
El temporizador del horno era, tal como Max había especificado al seleccionarlo, satisfactorio. No el típico pitido electrónico de un electrodoméstico. Un auténtico sonido mecánico, de esos que tienen significado. 1. Caroline estaba fuera de la cocina haciendo lo que Caroline hacía cuando estaba emocionada, un baile que combinaba su experiencia como animadora con su total falta de pudor al realizarlo en un apartamento de Brooklyn. Max. Max. Se acabó el tiempo, vámonos. 5 minutos más, dijo Max desde la cocina. Estaba de pie junto a la puerta del horno con la serenidad concentrada de alguien que tenía una opinión firme al respecto. El horno nuevo calienta un poco más de lo que yo calculaba. 5 minutos más les dará a los centros lo que necesitan. Caroline dejó de bailar y miró su reloj con la intensidad de un cirujano que supervisa una intervención crítica. 5 minutos después, Max abrió el horno. El olor invadió el apartamento como un suceso físico. Cada uno tomó uno, Caroline eligió uno de limón y lavanda, Max eligió uno de chocolate negro con sal marina, y los sostuvieron entre ellos con la solemnidad de algo que realmente importaba. Al horno, dijo Max. Al horno, asintió Caroline. Brindaron con pastelitos y comieron. El silencio que siguió fue el silencio específico de dos personas que estaban experimentando algo que querían asimilar adecuadamente. Vale, dijo Caroline finalmente. Vale. Esto es extraordinario. Es lo mejor que has hecho nunca, y llevas haciendo cosas extraordinarias desde que te conozco. La distribución del calor, dijo Max. El horno antiguo tenía un punto caliente en la parte trasera izquierda. Estos están bien cocidos de principio a fin. Levantó su magdalena a medio comer y examinó la miga. Miren qué textura. Lo estoy mirando. Así es como luce un horno que funciona correctamente. Max, Caroline puso ambas manos sobre los hombros de Max. Tenemos que dar una vuelta de honor. Ahora mismo. Alrededor del apartamento. No estamos celebrando la victoria. Estamos celebrando a lo grande. Dieron una vuelta de honor. 2 horas más tarde, con 200 cupcakes enfriándose sobre el mostrador, 150 para la empresa, 50 para el cliente, yacían en la cama de Caroline, agotados como solo se puede apreciar tras un esfuerzo sostenido y genuino, mirando al techo con el cómodo silencio de quienes se han ganado el derecho a guardar silencio. El nuevo horno era visible a través de la puerta abierta de la cocina. Max no dejaba de mirarlo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Caroline. Seguro. Pasé 3 semanas intentando convencerte de que expandieras el negocio. Seguías diciendo que no. Caroline giró la cabeza sobre la almohada para mirarla. Martín habló contigo 2 veces y dijiste que sí. ¿Por qué? Max guardó silencio un momento. Porque tú me estabas haciendo una promesa y él me estaba haciendo una realidad. Caroline esperó. Me dijiste que a la gente le encantarían los cupcakes, que ganaríamos dinero, que sería genial. Max miró al techo. Te lo creíste todo. Pero creer en algo y crear las condiciones para que suceda son 2 cosas distintas. Me estabas ofreciendo optimismo. Hizo una pausa. Martín puso 150 cupcakes en la despensa de un bufete de abogados en Midtown, consiguió que el socio gerente lo aprobara y me entregó un contrato de suministro firmado. Eso no es una promesa. Es una base sólida. Caroline asimiló esto. La brecha entre Wharton y Harvard, dijo en voz baja. No creo que se trate de las escuelas, dijo Max. Creo que algunas personas saben cómo hacer que las cosas se hagan realidad y otras saben cómo creer en ellas, y a veces son la misma persona y a veces no. Giró la cabeza hacia Caroline. Tú me hiciste creer que era posible. Él lo hizo realidad. Ambas cosas importaron. Pero uno de ellos realmente me conmovió. Sí. Caroline volvió a mirar al techo. La antigua Caroline, la que vivía en el Upper East Side y usaba zapatos que costaban más que el alquiler mensual de Max, habría encontrado este análisis devastador. La Caroline actual, la que sabía lo que significaban $63 de propina y tenía una opinión sobre cómo llevar 4 platos a la vez, lo encontró esclarecedor. Entonces necesito averiguar cómo hacer las cosas en la práctica,
dijo Caroline. No solo creer en ellas. Ya casi lo logras, dijo Max. Lo soy. Max la miró. Te aprendiste el menú de memoria en 2 días. Descifraste los horarios de la cocina de Oleg sin que nadie te los explicara. Convenciste a Ann para que añadiera el menú fijo los viernes, lo que ha aumentado la clientela en un 20%. Hizo una pausa. Estás haciendo cosas. Simplemente no te das cuenta porque sigues comparándote con quien eras antes. Caroline estaba callada. Deja de hacer eso, dijo Max. Bueno. Lo digo en serio. Sé que lo dices en serio. Max volvió a mirar el horno a través de la puerta. Además, tienes demasiadas acciones. ¿Qué? El 1% que Martín se llevó para la fundación. Lo dividió, la mitad de mi parte, la otra mitad de la tuya. Tú no fundaste la empresa. No deberías estar cediendo acciones. Yo ayudé a ponerlo en marcha, dijo Caroline. Yo te presenté a Martín. He estado haciendo repartos y controlando el inventario. Estoy involucrada en esto. Max giró la cabeza. ¿Estás segura? Max, Caroline la miró. Dijiste que estábamos juntas en esto. ¿Lo decías en serio o estabas exagerando? Max lo pensó seriamente. Posiblemente ambas cosas. Entonces me quedo con las acciones. Caroline volvió a mirar al techo. Ahora dime que el horno es tan bueno como parecía durante las pruebas, porque necesito que algo esté realmente bueno esta noche. El horno, dijo Max con total convicción, es lo mejor que le ha pasado a este apartamento desde que me mudé. Mejor que yo, dijo Caroline. El horno no deja sus zapatos en el baño. Máximo. Sí, dijo Max. Mejor que si me mudara yo, mejor que si te mudaras tú, mejor que el mes que tardamos en conseguir que funcionara el wifi. El horno es lo mejor. Hizo una pausa. No le digas a Earl que dije eso. Al otro lado del distrito, cruzando el puente, subiendo 4 tramos de escaleras en Astoria, el apartamento en el 2311 estaba viviendo su propio jueves. El cambio que produjo la ausencia de Martín fue sutil pero real, no en el sentido práctico, ya que de todos modos se ausentaba varias noches a la semana, sino en una cualidad ambiental que ninguno de ellos habría podido definir con precisión. Sheldon estaba en su pizarra. Leonard estaba leyendo. Raj estaba en su computadora portátil. Howard estaba presente como siempre lo estaba, es decir, estaba físicamente allí y también disponible para cualquier oportunidad social que pudiera surgir. Habían pedido comida tailandesa para cenar. Dije específicamente pad siu, dijo Leonard, mirando el recipiente. Esto es pad thai. Son similares, comentó Raj. No se parecen. Son fideos completamente diferentes. Leonard lo pinchó con un tenedor. Martín siempre los pide y le salen perfectos. ¿Martín habla tailandés?, preguntó Raj. Martín sabe lo suficiente de todo como para acertar con la comida, dijo Leonard, con la leve frustración de alguien que nunca antes había tenido que pensar en esto y ahora lo hacía. ¿Cómo es posible? Estudió historia en Columbia. Luego derecho en Harvard. ¿Cuándo? Martín siempre ha hecho esto, dijo Sheldon, sin apartar la vista de la pizarra. Cuando teníamos 8 años, aprendió suficiente español como para negociar con la hija de la señora Ramírez por la mayor parte del huerto comunitario. A los 12, ya sabía suficiente francés como para leer al Voltaire original para un trabajo escolar, algo que el profesor no creyó que hubiera leído, lo que dio pie a una conversación que, según me han contado, fue impresionante. Escribió algo en la pizarra. El enfoque de Martín para aprender idiomas siempre ha sido funcional, no exhaustivo. Aprende lo suficiente para realizar tareas específicas en contextos específicos. Es como pedir comida a domicilio, dijo Leonard. Como pedir comida a domicilio, confirmó Sheldon. También como negociar, orientarse en barrios desconocidos, leer textos legales extranjeros y otras muchas cosas. Leonard miró su pad thai. La puerta se abrió sin llamar, lo que significaba que era Penny. Entró con la expresión de alguien que había tomado una decisión y la estaba llevando a cabo, lo que,
tratándose de Penny, solía significar que algo había sucedido en los últimos 20 minutos que requería la presencia de un público. ¿Dónde está Martín?, preguntó ella. Los Ángeles, dijo Leonard. Viaje de negocios. Se fue esta mañana. California, dijo Penny, con la decepción específica de alguien que tenía un plan y ese plan tenía un problema geográfico. 2. Técnicamente, la zona de San Francisco, comentó Raj. Palo Alto. Mencionó Palo Alto. Penny se dejó caer en el sofá. De acuerdo. Necesito ayuda y Martín me brindaría el tipo de ayuda que necesito, así que tengo que averiguar cuál de ustedes es el equivalente más cercano. Howard se enderezó. Lo que Martín pueda proporcionar. Necesito a alguien con su cara, dijo Penny. Howard se recostó. ¿Qué pasó?, preguntó Leonard. Penny se llevó la rodilla al pecho. Mi amiga Christie está de visita. Es de Omaha. Nos conocemos desde quinto grado. Hizo una pausa. Christie es increíble. Define mucho, dijo Leonard. Se comprometió con un chico que conozco de mi ciudad, luego tuvo algo con su primo, lo que significa que ahora, técnicamente, va a estar presente en todos los eventos familiares de toda esa familia extensa por el resto de sus vidas, y no entiende por qué a alguien le parece complicado. Penny lo describió con la cansada precisión de alguien que lo había estado escuchando desde que Christie llegó. Se queda conmigo una semana. Ahora mismo está en mi apartamento describiendo con todo detalle cronológico cada relación amorosa en la que ha estado desde 2003. ¿Qué tan larga es la lista?, preguntó Raj. Estamos en el año 2004 y llevamos trabajando en esto desde las 2 de la tarde, dijo Penny. La sala procesó esto. ¿Para qué necesitabas a Martín exactamente?, preguntó Leonard con cuidado. Penny miró al techo con la expresión de alguien que había ideado un plan que quizás no se sentía del todo cómoda explicando en voz alta. Christie tiene un tipo de hombre preferido. Es guapo, seguro de sí mismo y no tiene ningún interés en nada a largo plazo. Se obsesiona con ese tipo de hombre. Penny hizo una pausa. Pensé que si conocía a Martín, se centraría en esa situación en lugar de contarme lo que pasó en 2004 durante el resto de la semana. Querías que Martín distrajera a tu amigo, dijo Leonard. Quería que Martín la tratara con encanto hasta que ella se olvidara de la situación, como si estuviera en una situación de rehén conversacional. Penny miró a Leonard. Él entendería perfectamente lo que le preguntaba y le parecería al menos un poco gracioso. Puedo ser encantador, dijo Howard. Varias cabezas se volvieron hacia él. Puedo, dijo Howard. Howard, dijo Penny con sincera calidez, tienes muchas cualidades excelentes. Pero el tipo de encanto que describo requiere una situación muy específica. He estado trabajando en mi enfoque, dijo Howard. Martín me dio algunos comentarios hace unas semanas y los he estado implementando. ¿Qué comentarios?, preguntó Leonard. Me dijo que pensara en lo que le interesa a la otra persona, en lugar de en lo que yo quiero que le interese de mí. Howard lo dijo con la seriedad de alguien que realmente lo había asimilado. En realidad, ha estado funcionando. Más o menos. Penny lo miró. Luego a Leonard. Luego a la puerta, el apartamento de Penny, donde presumiblemente Christie seguía narrando su historia personal a las paredes. De acuerdo, dijo ella. Howard, ven a conocer a Christie. Howard se puso de pie con la energía de alguien que había estado preparado para este momento y que optaba por no hacerlo incómodo demostrando lo preparado que estaba. Estaban a medio camino de la puerta cuando la voz de Howard, en un tono de conversación normal pero que se oía con claridad a través de la puerta abierta, llegó al rellano. Buenas noches. Sé que acaba de llegar a la ciudad, me encantaría saber qué le trajo a Nueva York. La mayoría de la gente tiene un motivo específico. Leonard y Raj se miraron. Eso, dijo Raj, en realidad no está mal. Le hizo caso a Martín, dijo Leonard, con la leve sorpresa de quien observa cómo un experimento de larga duración produce un resultado inesperado. Sheldon apartó la vista de la pizarra. El principal error social de Howard ha sido, históricamente,
priorizar la autopromoción sobre la curiosidad genuina. La modificación es sencilla desde el punto de vista conductual. La dificultad reside en que requiere subordinar el ego a la curiosidad, algo que a Howard le resulta estructuralmente complicado. Volvió a mirar la pizarra. Al parecer, menos que antes. Desde el otro lado del pasillo, a través de las puertas abiertas, podían oír la risa de Christie. Sheldon escribió algo en la pizarra blanca. Leonard se comió su pad thai. Raj miró su computadora portátil. Afuera, Quincy hizo lo que suele hacer los jueves. En Palo Alto, Martin ya iba por su tercera taza de café y su segundo borrador completo del marco de valoración de Facebook. Rachel se había quedado dormida en el sofá de la villa alrededor de la medianoche con su tableta aún abierta, algo que Martin había notado y había decidido no interrumpir. Añadió una nota a pie de página a la hipótesis sobre la tasa de descuento, revisó una vez más la fórmula de capitalización del efecto Red y examinó la cifra final. 15.200 millones. Él había sido conservador. Podía defender cada una de las premisas del modelo. Guardó el archivo, se lo envió por correo electrónico a Priya para que le diera formato y se relajó. A 3.000 millas de distancia, alguien reía en un apartamento de Astoria. En algún lugar de Brooklyn, un horno nuevo se enfriaba tras su primer uso completo. En una villa de Palo Alto, una mujer que había construido una maqueta de proyección sobre un avión dormía en un sofá. Según la mayoría de los indicadores disponibles, el mundo se encontraba en un orden razonable. Martin terminó su café y se fue a la cama. Capítulo 30, la gratitud de Priya. El gimnasio del hotel en Palo Alto a las 6:30 de la mañana tenía un ambiente distinto al que Martin usaba en Manhattan, más tranquilo, con la calma particular de un lugar que aún no había sido absorbido por el ritmo del día. Unas pocas personas en las cintas de correr, alguien haciendo ejercicio con pesas libres, el zumbido ambiental de la ventilación y el esfuerzo. Martin se estiró, corrió durante una hora a un ritmo que le permitía pensar sin esforzarse demasiado, y luego se dirigió a las máquinas de pesas para realizar 3 series de movimientos compuestos que su entrenador de boxeo había diseñado específicamente para desarrollar la fuerza explosiva del tronco que requería el boxeo, en lugar del volumen estético que la mayoría de la gente buscaba. Luego, el saco de velocidad. Llevaba practicándolo desde el instituto, empezó para aliviar el estrés, pero siguió porque la disciplina que requería resultó ser realmente útil. Eclipsaba todo el entrenamiento con algo que en distintos momentos de su vida había sido justo lo que más necesitaba. El ritmo era un sistema en sí mismo. O lo encontrabas o no, y cuando lo encontrabas, dejabas de pensar en nada más que en mantenerlo. Él estaba en pleno ritmo cuando Rachel entró. Ya vestía su ropa de trabajo, una chaqueta azul marino entallada, pantalones de vestir y tacones que, de alguna manera, resultaban apropiados para un gimnasio de hotel, aunque no deberían haber funcionado. Entró por la puerta con la eficiencia decidida de alguien que ya había tenido una mañana productiva y la continuaba. Todos los hombres del gimnasio que tenían visibilidad hasta la puerta se percataron de su llegada. Martin mantuvo su ritmo. Rachel se colocó a unos metros de distancia y a un lado, lo suficientemente cerca como para conversar sin estar en la zona de operaciones, y observó por un momento. Priya aterrizó hace 40 minutos, dijo. La mandé a desayunar y le dije que descansara hasta las 9:30. Martin agarró la bolsa y la estabilizó. Que esté en la oficina de Mark a las 10. Primero va el contrato de trabajo con Facebook, asesor jurídico principal, cargo nominal, con el acuerdo de cooperación debajo que establece el reparto real de los ingresos. Soltó la bolsa y la dejó balancearse de nuevo. 70 para mí, 30 para ella, sobre todos los ingresos legales generados por Facebook durante 5 años. Rachel guardó silencio un momento. El cargo de asesor jurídico principal es un título importante para alguien que lleva solo 8 meses fuera de la Facultad de Derecho. La junta directiva va a tener preguntas. La junta directiva se fijará en sus credenciales, verá que estudió en la Facultad de Derecho de Harvard y asumirá que tiene más experiencia de la que realmente tiene, porque la mayoría de la gente no se fija bien en las fechas de graduación. Cambió de postura y de ángulo. Y Mark la avalará. Cuando Mark avala algo, la junta de Facebook lo da por hecho.
Y la estrategia legal real. Esto me acompaña. Priya es la cara visible del compromiso. Yo soy la arquitectura. Volvió a coger la bolsa. La ley corporativa me impide ocupar simultáneamente un puesto en el consejo de administración de una empresa y actuar como asesor legal de la misma entidad. Es una cláusula de conflicto de intereses. Priya resuelve esa cláusula. Miró a Rachel. Ella lo sabe. Lo aceptó. Y en 2 años, tendrá suficiente experiencia para desenvolverse sin mucha ayuda mía. Esta es una oportunidad de desarrollo acelerado para ella, no solo un acuerdo provisional. Rachel tomó nota, la reunión de la junta directiva es a las 10:30 y el contrato de trabajo dura menos de 30 minutos. Sí, lo será. Mark ya ha revisado cada cláusula. Martín retomó su ritmo. ¿Qué más? Priya quiere hablar contigo antes de la reunión. Que suba cuando termine de desayunar. Rachel asintió. Se quedó observando un momento más, la bolsa, el ritmo, la particular economía de alguien que llevaba haciendo algo el tiempo suficiente como para que se hubiera vuelto completamente natural. Tu gancho de izquierda es diferente al de derecha, dijo. Martín la miró sin perder el ritmo. Me golpeé el hombro izquierdo en una sesión de entrenamiento durante mi 2º año en Columbia. La movilidad es del 94% de lo que era. Lo compensé. ¿Cuánto tiempo tardó eso? Unos 8 meses para dejar de notarlo. Agarró la bolsa y la sostuvo. ¿Por qué? Rachel lo miró con la expresión que ponía cuando decía algo que obtenía una respuesta inesperada. Iba a decir que se ve diferente. No sabía que hubiera una razón. Siempre hay una razón, dijo Martín. Soltó la bolsa y fue a buscar agua. Priya llegó a su habitación a las 9:15, antes de lo que Rachel le había dicho, lo que significaba que había comido rápido y había venido directamente, lo que significaba que estaba nerviosa y lo estaba controlando manteniéndose en movimiento. Martín abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla entrar. Ella entró como entra la gente cuando tiene mucha energía que aún no ha podido canalizar, rápida, con movimientos ligeramente demasiado precisos, recorriendo la habitación con la mirada como si pudiera contener información que necesitara. ¿El contrato está firmado?, preguntó Martín. Rachel me lo explicó esta mañana. Firmé todo. Priya se quedó de pie en medio de la habitación en lugar de sentarse, lo que confirmó la tensión del momento. Martín. Asesor jurídico principal. Designación nominal. Para una empresa valorada en... Sí, en el valor que estamos a punto de argumentar. Se dirigió al escritorio y tomó el documento informativo que había terminado a las 2 de la madrugada. Siéntate. Quiero explicarte la estructura antes de la reunión. Conozco la estructura, dijo Priya. Rachel me lo explicó en el avión. Leí todo lo que me enviaste. Hizo una pausa. Sé cuál es mi papel en todo esto. Sé lo que estás haciendo y por qué, y creo que, se detuvo. Creo que esta es la oportunidad profesional más importante que he recibido en mi vida, y sé que podrías habérsela dado a alguien con más antigüedad, pero me la diste a mí, y no sé. Priya. Ella se detuvo. Eres la persona indicada, dijo Martín. No la más conveniente, sino la indicada. En 2 años, comprenderás el panorama legal de Facebook mejor que nadie fuera de la empresa. Esto no es una consecuencia de este acuerdo, sino su propósito. La miró fijamente. No hago acuerdos en los que no creo. Pregúntale a Rachel. Priya lo miró. El movimiento, antes enérgico, se había detenido. Entonces ella cruzó la habitación e intentó abrazarlo, lo que se complicó cuando el impulso fue mayor de lo que un abrazo podía contener, y Martín, actuando por el reflejo de combate de alguien que llevaba años entrenando y cuya percepción de la situación se extendía a las personas que se movían rápidamente hacia él a corta distancia, redirigió la situación con delicadeza pero con eficacia, de modo que él quedó sentado en un extremo del escritorio y Priya en el otro, ambos con un vaso de agua. Y la habitación volvió a una configuración razonable. Priya miró la taza que tenía en las manos. Lo siento, dijo. No estaba avergonzada exactamente,
sino más bien parecía alguien que se había adelantado a los acontecimientos y estaba rectificando. No te preocupes, dijo Martín. Estás procesando mucha información. Esa es una forma diplomática de decirlo. Soy abogado. El lenguaje diplomático es un lujo innecesario en el ámbito profesional. Mantuvo un tono uniforme, sin inclinarse hacia ningún lado. ¿Puedo decir algo directo? Por favor. Desde un punto de vista profesional, y quiero dejar claro que me refiero principalmente a esto, para que trabajemos juntos de forma eficaz, necesito poder darte mi opinión, corregirte y, de vez en cuando, decirte que te equivocas, sin que nada de eso se vea empañado por una dinámica personal que lo complique. Hizo una pausa. He visto lo que ocurre cuando esa línea se complica en una relación laboral. Se vuelve imposible dar retroalimentación, el trabajo se resiente y, al final, la relación también se resiente, y se pierden ambas cosas. La miró a los ojos. No quiero perder ninguna de las dos. Priya miró el vaso de agua. Además, dijo Martín en voz más baja, desde un punto de vista personal, valoro mucho lo que tenemos. La amistad, la relación laboral, la confianza que surge de conocernos desde hace años. Eso es raro. No quiero cambiarlo por algo con un potencial menor. 4. Priya guardó silencio por un momento. Nada de acostarse con compañeros de trabajo, dijo finalmente. Nada de acostarse con las hermanas de los amigos. Nada de acostarse con clientes. Priya. Es una lista conocida, dijo, sin amargura, con un tono más cercano a la ironía. Raj mencionó el marco general. Rachel lo sabe. Supuse que entendía las implicaciones cuando me ofreciste el puesto. Una pausa. Sí las entendí. Simplemente, tuve un momento de confusión. Sucede. Normalmente no me lo digo a mí. Entonces considéralo una prueba de que el trabajo te importa, dijo Martín. Que es precisamente lo que busco en la persona que lo desempeña. Priya alzó la vista. La expresión que había estado latente bajo todo lo demás, la competencia, los nervios, el momento que acababa de vivir, se transformó en algo más sereno. La expresión de alguien a quien se le había ofrecido algo valioso y que había decidido estar a la altura. Explícame paso a paso la negociación con Microsoft, dijo. Desde el principio. Quiero entender cada premisa antes de estar en esa sala. Martín se dirigió a la pizarra blanca que había en la pared de la habitación del hotel. Todos los hoteles de negocios de lujo de Palo Alto tenían una, porque en esa zona el acceso a la pizarra era fundamental, y destapó un rotulador. La diferencia de valoración entre lo que Microsoft ofrece y lo que realmente vale la plataforma, dijo, se reduce a 3 cosas que no están modelando correctamente. Escribió 3 números en la pizarra. Priya abrió su cuaderno. Trabajaron durante 1 hora. Las oficinas de Facebook eran un almacén reconvertido en el centro de Palo Alto que había sido modificado radicalmente por personas que habían decidido que el entorno físico de trabajo importaba y que contaban con el presupuesto para llevar a cabo esa convicción, un espacio diáfano, luz natural, una cocina mejor equipada que la mayoría de los restaurantes y paredes cubiertas con las ideas acumuladas de cientos de personas que pasaban allí la mayor parte del día. La energía que se respiraba en Pearson Hartman era distinta. No menos seria, sino de una manera diferente. La seriedad de un bufete centenario, con sus trajes y muebles de caoba, contrastaba con la seriedad informal de una empresa que estaba construyendo algo que aún no había terminado del todo. Mark los recibió en el vestíbulo. Tenía mejor aspecto que en la villa, había dormido, estaba hidratado y había recuperado su estado de ánimo habitual cuando no estaba bajo el estrés y tomando malas decisiones. Estrechó la mano de Martín, asintió a Rachel con la mirada de quien conoce a alguien que ha sido informado sobre su papel y considera que la información es correcta, y miró a Priya. Priya Kotrapali, dijo. Ley de Harvard, clase D. Este año, dijo Priya. Sé que es reciente. También conozco el marco legal de Facebook, el acuerdo con Microsoft y el modelo de valoración de 15.000 millones que Martín elaboró anoche, y llevo 6 meses trabajando con su cartera de clientes. Lo miró a los ojos. Si buscas a alguien con 20 años de experiencia,
esa persona hará que la negociación sea más cómoda y menos efectiva. Yo la haré menos cómoda y más efectiva. Mark la miró por un momento. Luego miró a Martín. Me cae bien, dijo Mark. Lo sé, dijo Martín. Por eso está aquí. Subieron las escaleras. La sala de juntas tenía paredes de cristal en dos lados, la bahía visible a lo lejos y la calle Palo Alto abajo. Los miembros del Consejo de Administración de Facebook ya estaban sentados. 3 de ellos, más el asesor jurídico interno de la empresa, quien dirigió a Priya la mirada inconfundible de alguien que evalúa a un posible reemplazo y lo encuentra más joven de lo esperado. Martín se sentó a la derecha de Mark. Rachel se colocó junto a la pared con su tableta, desde la cual gestionaría la documentación y le proporcionaría a Martín la información que necesitara en tiempo real. Priya se sentó a la derecha de Martín, con el cuaderno abierto y el bolígrafo listo. Caballeros, dijo Martín, mirando a su alrededor. He revisado la hoja de términos de Microsoft, el modelo de valoración actual y el historial de la operación hasta la fecha. Me gustaría compartir algunas observaciones sobre las oportunidades que ofrece el marco actual y, a continuación, hablar sobre cómo sería un marco revisado. Abrió la carpeta que tenía delante. La valoración de $10.000 millones que Microsoft ha propuesto se basa en un modelo que refleja correctamente los ingresos actuales y aplica correctamente un multiplicador de crecimiento estándar. Lo que no refleja es el efecto acumulativo de la densidad de la red en el rendimiento publicitario, ni modela cómo será la plataforma cuando mejore la capacidad de segmentación en los próximos 18 meses. Hizo una pausa. He creado un modelo que sí refleja esos aspectos. El resultado es de 15.200 millones. Me gustaría explicárselo. El miembro de la junta directiva que se encontraba al otro extremo de la mesa, de edad avanzada, con experiencia en capital de riesgo y con la expresión de alguien que había escuchado muchas ofertas de trabajo, dijo, el equipo de Microsoft lleva 10 días negociando esto. ¿Qué te hace pensar que 15 días es posible después de que se hayan estancado en 10? Porque su postura se basa en datos incompletos, dijo Martín, y porque aún no les han dicho que no son la única parte interesada. Mantuvo un tono coloquial. Una vez que lo sepan, la negociación cambiará. La habitación quedó en silencio por un momento. Mark, sentado a la cabecera de la mesa, miraba a Martín con la misma expresión que tenía desde la universidad cuando Martín dijo algo que hizo que el camino a seguir se vislumbrara de repente. Muéstrennos el modelo, dijo el miembro de la junta. Martín asintió a Rachel. Lo tuvo en pantalla en 11